necesita un padre. El padre que también necesita un padre. Como diría un buen mexicano, ¿qué padre? No sé si eso es algo muy, muy típico para un mexicano. Y lo vamos a estar viendo en el libro de Hebreos capítulo 12. Y antes de llegar ahí, quería más o menos tratar de ver una idea de lo que es la sociedad, cómo es que nos pintan nosotros como papás. Y yo creo que les voy a pasar algunas fotos y usted me dice si reconoce a estas parejas. Por ejemplo, esta caricatura es muy famosa. ¿Quién la conoce? Sí, varios, sobre todo los que tienen hijos chicos. Bueno, este papá, el que está en medio, se llama Bandit y sus hijas se llaman Bluey y Bingo. Es un buen papá. Y aunque es caricatura, realmente enseña una faceta de cómo es que estar presentes como hijos y padres. Y la siguiente sería otra. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, no me levanten la mano porque entonces se va a ver su edad. Porque yo sí me acuerdo. Y le llamábamos el Capitán Cavernícola no se acuerdan. Capitán Cavernícola hijo, decía. Y ese se llama Cavernicolito. Ok, ese ya es un poco más atrás. A ver, la siguiente. A ver cuál tenemos. Ok, ese también es una caricatura, ¿no? Esta es también muy famosa. Marlin y Nemo, ¿no? Ellos pierden a su madre y pues tienen el trabajo arduo de poder guiar a un hijo con todos los peligros que hay en la vida. Y aunque, bueno, digamos que a lo mejor no es muy buen padre porque lo pierde, ¿verdad? Se le pierde el hijo y toda la historia de esta caricatura es encontrar a su hijo. Bueno, la siguiente. Ok, esta película es de este actor Will Smith y su hijo en la vida real, que funge como su hijo, Chris y Christopher. Si usted no ha visto esta película, se llama The Pursuit of Happiness. No recuerdo cómo le llamaban en español, pero si no la ha visto, si usted es papá, la tiene que ver. Y le recomiendo que lleve unos pañuelos porque va a llorar. Yo sé lo que le digo. Muy difícil situaciones en la vida, pero yendo adelante, pues ustedes van a ver que termina en un final feliz. A la siguiente. Ok, y esta también es el mismo actor casualmente, pero también es en la época de los 80s, que se llama ¿cómo le llaman? Muy bien, todos se lo saben. En español, ¿saben cómo se llama? El príncipe del rap. Nada que ver. Pero bueno, él no es el papá de Will, él es su tío. Él de una manera vive de una familia disfuncional y viene y cae con esta familia que él tiene, que es muy adinerada, pero la figura paterna la da este tío, que él es muy sabio y tras el transcurso de muchas circunstancias empieza a criar a su sobrino. Así que, como usted sabe, la vida como padre es muy compleja, es muy llena de muchas aventuras y muchas cosas que nosotros vemos día con día en nuestros hijos. Si usted tiene más de un hijo, sorpresa porque no se parece ninguno, y si usted aprendió algo del primero, el segundo pues sale totalmente diferente y tiene que volver a aprender muchas cosas. Entonces, para más o menos entrar en punto, es reconocer la complejidad de nuestras relaciones y la responsabilidad que hay como papá. Y si podemos ver los ejemplos que hay en la sociedad, es muy real. Pero como somos nosotros, nuestra fe está puesta en algo mucho más allá. Me gustaría que centráramos nuestra atención en la paternidad que Dios nos brinda como nuestro Padre Celestial. Que ya lo dijimos ahorita, ¿no? El Padre que no tiene errores, el Padre que es perfecto, el Padre que es todo amor. Y yo creo que con eso nosotros vamos a poder descansar y poder ver un consejo que se ve en el libro de la carta de Hebreos. Entonces, el padre que necesita a un padre. Yo me acuerdo que cuando mi hijo, la primera vez que lo saqué del hospital, pues ya sabe, ¿no? Enseñarle a caminar, enseñarle a usar la bicicleta y ese tipo de detallitos. Yo me sentía que tenía que resolver sus problemas y tratar de enseñarle. Pero un día mi hijo que está aquí me invitó a hacer una actividad que se llama rock climbing. No sé si está familiarizado con eso. Es prácticamente trepar piedras, ¿no? Que esa es una actividad. Allá en mi rancho lo hacía uno pues para ir al otro pueblo, ¿verdad? Pero aquí es una actividad, es todo un deporte, ¿no? Toda una ciencia.
Y bueno, yo al pararme ahí primero, pues es un poco, es intimidante, pero mi hijo, con su paciencia y su amor, me decía, mi hijo, mira papi, te vas por aquí y luego te vas por aquí y no agarres esta porque esta está muy difícil. Entonces él me animaba, me guiaba y de repente me recordé cuando yo lo animaba y lo guiaba cuando él daba sus primeros pasos. Entonces realmente sentí bonito el que yo había vaciado mi vida con atención y consejo y haberlo recibido de mi propio hijo. Pero la verdad es que no todo es color de rosa, porque se generan unas expectativas como papás, como hombres, que tal vez lejos de poderlas cumplir, nos pueden frustrar. Y como le digo, ser padre no es tan fácil como parece ser. Y aquí vamos a entrar a nuestro título de nuestro tema del día de hoy, en la carta de los Hebreos, capítulo 12. Si usted tiene su Biblia, su copia de la palabra de Dios, donde la tenga, podemos descansar ahí. Vamos a ver los versículos que están enseguida. Pero antes de eso me gustaría darles el contexto de esta sección de esta carta. Esta carta está escrita por un autor que no se sabe quién es, se atribuye a ciertas otras personas, Pablo, Bernabé, pero está dirigida a cristianos que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, se habían convertido a Jesús. Y esto es más o menos por el año 68 del primer siglo. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el 70 hay una destrucción del templo en Jerusalén. Y hay una conmoción muy grande porque inclusive años anteriores, 64, 65, Nerón, el emperador que es bien duro, él había echado la culpa a los cristianos por el incendio tan terrible que había en ese tiempo. Entonces, no era un tiempo muy fácil para poder ser cristiano. Y los judíos que se habían convertido dijeron, no, ¿sabes qué? Ya como que no es muy bonito ser cristiano. Y estaban como que queriendo regresar otra vez al judaísmo. Entonces, el autor de la carta les manda estos consejos. Él les dice que no desistan. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con ahora nosotros como papás? El consejo que se les da lo vamos a leer, pero quiero que piense que en esta, digamos, ola de miedo y de angustia y de persecución, pues parece mucho a lo que nosotros nos enfrentamos cuando vivimos nuestra vida criando hijos. No es una situación fácil y a veces es más miedo que valentía cuando los llevamos de la mano. Así que tenga esa situación en su mente. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 11 y dice así: y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Bueno, hasta ahí es que le está diciendo, recuerden. Y esas son palabras que ellos como judíos sabían, porque se les había dado en Deuteronomios, en el libro de Deuteronomios. Dice, continúo, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estás sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Por cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaron por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, se les da después un fruto apacible de justicia. Así que esta disciplina de Dios, como está diciendo aquí, no es un rechazo, sino son palabras de ánimo para esos cristianos. Para nosotros como papás, son principio para podernos animar también. Así que si podemos más o menos buscar la palabra que más tiene un enfoque en lo que acabamos de leer, es la palabra disciplina. Y bueno, hoy en día la palabra disciplina, pues a mí se me asocia con una chancla o un cinto, ¿verdad? Vamos a disciplinar. Pero si usted ve la definición en esta carta, la palabra en griego significa paideia. Y
si podemos ver el significado principal, nos vamos a dar cuenta que no es como parece ser, como ahora lo entiende uno. Y le voy a dar la definición. Dice, paideia, o sea, la palabra disciplina, significa todo el proceso de formación y educación de los hijos que involucra el desarrollo de la mente y del carácter moral, utilizando para ello también instrucciones y exhortaciones como corrección y disciplina. También abarca el cuidado y la formación física. Papás, todo ese trabajo estamos encargados de ello. No es fácil, ¿sí? Es un reto importante en nuestra vida. Y no parece ser que, bueno, yo cuando pienso en esto, porque hasta inclusive la formación física, ¿no? Se me vino a la mente, no sé bueno, yo me acuerdo que tenía un amigo que me ayudaba a hacer, él era entrenador físico, el entrenador personal. Y si ha ido al gimnasio, hay esas personas que uno le paga para hacerlo sufrir, ¿no? Porque él lo dice, no tienes que hacer tantas push-ups o tienes que hacer tanto peso, y él ve el potencial que tienes tú para poder responder y te lleva de una manera segura y te anima y te da palabras de ánimo, y parece ser que como que dices, yo le caigo mal porque me está haciendo sufrir mucho. Pero cuando ya termina el proceso, usted está viendo de que ese entrenador personal tenía un propósito muy definido para hacerlo a usted más fuerte. Bueno, yo pienso que toda esta definición de la disciplina es como ese entrenador físico, ¿no? Usted y yo somos entrenadores personales de nuestros hijos. Así que eso me gusta mucho y me ayuda mucho a pensar en esto. Y el problema de esto es que el siguiente punto que tengo es que realmente en pensar es que todo padre terrenal es limitado. Si somos sinceros, realmente hay muchas dificultades y nuestras limitaciones se van a ver muy rápido. Por ejemplo, dice en Hebreos 12:9, dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. O otra palabra es, los reverenciábamos, o que no le dábamos honor a su nombre, no los hacíamos, le damos shame, ¿verdad? Dice, con cuánta más razón no estamos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Entonces aquí, este escritor, pues no idealiza al Padre, no lo pone en un pedestal diciendo, es que tú vas a ser perfecto, ¿no? Y a veces el estigma que tenemos en nuestra sociedad nos carga de tantas cosas que muchas veces nos vamos a dar cuenta de nuestras limitaciones y nos vamos a frustrar. Vamos a ver que nuestra humanidad está presente, ¿no? Es difícil de no darnos cuenta de que las cosas son duras para un padre. Pero lo que sí es que usted va a ir dejando un camino, va a ir dejando huellas, va a ir dejando marcas en el corazón de sus hijos. Y eso si lo quiere o no, pues realmente eso va a pasar siempre. Pero si tenemos un impacto bueno o un impacto malo, es la diferencia. Entonces, una es que tal vez podemos ir por la vida frustrados y tal vez molestos con las situaciones porque tal vez no podamos entender en la diferente etapa donde estamos como padres. Y me acuerdo que hay un predicador que se llama Paul David Tripp. Es un predicador americano. Me gusta la manera como pone este quote de su libro ¿De qué estás esperando? Ese se llama el libro. Dice, en su familia, dice, yo era el problema, necesitaba desesperadamente un cambio. Y aquí, viendo nuestra insuficiencia, este predicador dice, pues es que en mi familia, si yo quería un cambio, yo había visto que yo tenía que primero hacer ese cambio. Entonces, lo que me gusta es que en la comunidad donde Dios nos ha puesto, en nuestra familia, primeramente, va a revelar el corazón de nosotros como padres. Va a enseñar realmente el color que tenemos en nuestro corazón. Pero vamos a necesitar de esa comunidad, de nuestra esposa y nuestros hijos, para realmente podernos ser pulidos. Así que una cosa lleva a la otra. Nosotros nos necesitamos, nuestros hijos nos necesitan. Y bueno, y el siguiente punto es que Dios no solo nos usa como padres, sino que nos forma. Como estábamos leyendo en un momento, dice,
porque ellos nos disciplinaron por pocos días, pero como les parecía, pero Él no nos disciplina para nuestro bien, dice el escritor de Dios acerca de su pueblo. ¿Para qué? O sea, para que participemos de su santidad. Así que esta paternidad Dios la usa para que nosotros participemos de su santidad. Dios en su infinita gracia nos disciplina al pueblo de Dios para hacerles partícipes de su santidad. Ahora, nosotros como padres debemos de usar la disciplina de Dios porque vamos a formarles a nuestros hijos para tener una manera de poderlos santificar. Así que nuestro trabajo no es cualquier cosa. No es, lo tengo que llevar a la escuela, no es, todo eso tiene que hacerlo, pero tiene un motivo mucho más eterno. Es poderles acercar a nuestros hijos a la santidad de Dios. Y bueno, esto ha sido difícil, no le digo que yo tengo 2 hijos y siempre me preguntan que cuántos hijos tengo, yo digo son 2, pero se sienten como 20. Y este es un halago, no es nada malo. Pero yo recuerdo cuando yo era un padre más joven, mi hijo era adolescente, y si usted se acuerda con los hijos adolescentes, no era cualquier cosa, no era un reto fácil, ¿no? Y yo me sentía muy perdido y un poco frustrado porque pues no sabía qué hacer, ¿no? Y nadie me dijo, pues pregúntale a tu papá o pregúntale a tus amigos, ¿no? Y yo pensaba que yo era el único fracasado como papá, ¿no? Y un día me acuerdo que a mi esposa la invitaron a una cena de gente ya grande, para no decir vieja, pero realmente eran ya muy grandes. El más joven era como de 60, yo era un padre como de 30, 35. Y yo le dije, pues sí, vamos a ver qué. Entonces estuvimos compartiendo con él élderes de la iglesia. Y me acuerdo que había un grupo de 4 personas ya grandes, yo creo que el más grande tenía 80 años. Y me preguntaron, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Y yo, pues bien, es lo que siempre uno dice, ¿no? Y más como papá, uno nunca quiere sacar nada así al aire. Y yo creo que de parte de Dios yo sentí que dije, oye, si tú no puedes ver la sabiduría y lo que Dios les ha revelado a estos hombres que ya te llevan tiempo y de seguro ya han pasado por más cosas que tú, entonces no, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Y entonces yo dije, ok, yo creo que voy a preguntar. Les dije, no, sabes que no todo está bien. Y abrí mi corazón y les dije, yo me siento frustrado porque no sé cómo hacerle con mi hijo. No entiendo estas circunstancias. Y yo me empecé bla. Yo me acuerdo que ellos estaban así literalmente, como toda persona sabia, estaba escuchándome pacientemente. Y uno de ellos me dijo lo siguiente: Jesús, ¿no crees que Dios quiere usar a tu hijo para cambiarte a ti? Y yo dije, wow, nunca me había imaginado eso. Mi idea era totalmente diferente. Pero el que Dios pudiera usar a mi hijo para transformarme a mí, me cambió totalmente mi postura. Yo entendí que muchas de mis necesidades eran personales. Era una idea que yo tenía vaga de no saber cómo ser papá. Y estaba bien, yo estaba aprendiendo. Le pedí perdón a mis hijos y fui muy rápido en poder reaccionar y decir, oh, la regué. Mi hijo, ¿sabes qué? Perdóname. Yo quiero ser un buen papá, pero no sé cómo. Tenme paciencia. Y mi hijo con mucho amor, dice, sí papi, está bien. Entonces, créame que si usted es más vulnerable con sus hijos, en las circunstancias donde usted esté, usted y él van a crecer en el conocimiento de Dios, porque vamos a ver realmente el corazón de Dios cuando nosotros podamos ser vulnerables unos con otros. Y créame, a veces uno no quiere ser paciente con tu niño de 2 años que está papi, o el niño adolescente que solamente no quiere hacer tarea y todo eso. Pero ¿sabe qué? Usted y yo muy probablemente somos esos adolescentes delante de Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios no tiene paciencia. Dios nos ama. Aún así de rebeldes, de tercos, de ser malvados tal vez, ¿no? Aún así Dios nos tiene paciencia y Dios nos ama. Así de la misma manera que nosotros vamos a tener paciencia para con nuestros hijos cuando están en una etapa difícil, porque los dos vamos a aprender de los dos lados. Bueno,
Y, y este estigma, como le digo, del hombre, nos lleva al siguiente punto, que es el hombre que siempre tiene que poder. Y yo no sé si ustedes, yo tengo mi tarea en mi casa, de que yo soy el que mata las arañas en mi casa. Cualquier bicho, papi, me llama mi hija, ahí voy con la chancla. No importa qué tamaño esté, acá está su papá, lo va a rescatar. Sí, ya mi hijo empezó a agarrar esa tarea. Entonces, pero siempre hay esa cuestión, ¿no? De que uno tiene que saber todo, arreglar todo, y usted no está permitido el que decir, no sé, pues yo voy a figurar. Hasta es la cultura latina, ¿no? Yo voy a ver cómo le hago, pero yo lo hago, ¿no? Y eso nos ha llevado lejos, pero nos ha causado una carga emocional muy grande. Y dice, por ejemplo, la cuestión es de que ahora, entonces, como Dios nos ve a nosotros, es totalmente contraria a la carga que tenemos emocionalmente al sentir que todo tenemos que tener la vida resuelta. Por ejemplo, Dios nos habla de esta manera en Hebreos 12, versículo 7, dice: es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Papás, Dios nos trata como a hijos primero. Porque ¿a qué hijo hay quien su padre no discipline? Y me acordé, por ejemplo, de 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro, y cuando está hablando de este tesoro, está hablando del evangelio. Dice, en vasos de barro. ¿Y quién cree que usted que es esos vasos de barro? Nosotros. O sea, Dios se decidió usar el tesoro más grande, ponerlo en vasos de barro que son frágiles. Así que nosotros somos, con una identidad que Dios nos ha dado, somos hijos primero y somos frágiles. Así que está bien que usted no sepa todo, está bien que usted no pueda todas las cosas, porque Dios primero quiere tratarlo a usted, no por la función que nos ha dado, sino porque Dios nos ha hecho primero hijos. Bueno, para continuar con el versículo, para no dejárselo ahí colgado, dice, en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, no para vanagloriarnos. Así que nosotros tenemos esa estigma de querer ser los proveedores, protectores, resolver, pero también podemos tener ese cansancio, ¿no? Decía un predicador que el trabajo de uno empieza después de las 5 de la tarde, porque nuestra responsabilidad de proveer es nuestra y esa usted no se puede zafar. O sea, no llegue a la casa y diga, no, es que yo hice mi parte. No, pues eso es lo que te toca hacer. Pero el trabajo realmente de cuidar a tu esposa y a tus hijos empieza después de las 5. Ya cuando los hijos los va y los duerme cuando son chicos, ahí se acaba, ¿no? Ahora, si usted está muy cansado, para eso tiene una ayuda idónea, si la tiene. Y si no, Dios le va a dar a usted fuerzas para poder dar usted su 100% para sus hijos. A veces es porque trabajo muy duro, a veces es el 60% que traigo de energía. Ese es su 100%. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que reconocer primero que somos frágiles y primero que Dios nos trata a nosotros como hijos, porque a veces vamos por la vida enojados y frustrados porque nunca nos han enseñado a lidiar con nuestro sufrimiento. Y hay otra aquí situación, siguiente punto, que dice, no hay disciplina sin relación. Y yo lo acomodé porque yo lo escuché de esta manera, no hay liderazgo sin relación. Si usted es líder de una iglesia, usted va a saber. Usted quiere ser líder de una iglesia y si no tiene relación con los demás, no va a ser un buen líder. Como papás, no hay disciplina sin relación, porque podemos hacerlo de muchas maneras. Por ejemplo, dice en Efesios 6:4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con la disciplina y la instrucción del Señor. O sea, está diciendo, hey, pues puedes hacerlo de una manera muy terrible. Ya sea puedes intimidarlos, imponerte, puedes hacer que la obediencia sea nada más externa, en vez de ser tal vez un corazón como pastor que cuida de los suyos. Por ejemplo, formar, disciplinar, realmente ganarnos el corazón de nuestros hijos, ganarnos el corazón de nuestras hijas. Dice, bueno, hasta aquí, si podemos ponerlo algo claro para ir aterrizando el mensaje.
Me acuerdo que a un predicador, un comentarista teológico se llama Douglas Moo, dice lo siguiente. Moo explica que el propósito del texto bíblico, o sea, lo que acabamos de leer y estudiar, es construir un puente entre el sentido original y la vida contemporánea. Más o menos para poder entrar en este punto lo que significa es que lo que acabamos de leer, si lo podemos aplicar a nuestro contexto, sería que el contexto bíblico hasta ahorita es que debemos desarrollar nosotros paciencia. Para esos cristianos que estaban a punto de ser, respiraban persecución y angustia y dificultades en la vida, para nosotros, para ellos les decían, vamos a generar la paciencia, porque acuérdense, ¿no? La instrucción. Bueno, para nosotros igual, para con nuestros hijos, en las dificultades y en las vicisitudes de la vida con nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos, tenemos que tener paciencia para poder disciplinar, o sea, formarlos, llevarles su mente y su carácter, y inclusive hasta su vida física, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos nosotros entonces llevarlos a una herramienta de santificación en sus vidas. Así que todo esto tiene un propósito, pero si usted no tiene y desarrolla la paciencia, si usted no reconoce que primero uno tiene que ser paciente, como Dios lo ha sido para con nosotros, entonces pues no vamos a ir muy lejos. Y bueno, el siguiente punto es, el evangelio también es para los padres. Y bueno, ¿por qué le digo esto? En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido de un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Así que como le digo, antes de ser padres, somos hijos. Y esa identidad que Dios nos da la gracia para poder llevar a nuestra familia al conocimiento de Él. Vengan y vean. Por eso usted fue llamado aquí a este lugar, para que anuncien afuera. Vengan y vean que Dios es bueno. Bueno, ese mismo trabajo en nuestro microcosmo como nuestra familia, usted le va a decir a sus hijos, vengan y vean que Dios es bueno. Vengan y vean en las situaciones tan difíciles que Dios nos ha hecho pasar como familia, que hemos podido confiar. Porque a veces, si usted tiene un papá que es duro, puede pensar que Dios es duro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo hemos visto, lo hemos escuchado de gente? O si usted dice, no, pues que yo tuve un padre ausente, entonces pensamos que Dios está distante, ¿no? O podemos decir que Dios es un padre impredecible. Entonces podemos pensar que si nuestro padre es impredecible, entonces Dios no podemos confiar. Dice un teólogo de 1800, Karl Barth, dice que muchas personas insiste que toda comprensión verdadera parte de Dios y no de nuestras proyecciones humanas. O sea, nosotros no debemos definir la paternidad de acuerdo a nuestras experiencias, porque nuestras experiencias pueden ser experiencias duras y amargas, como un padre distante, un padre duro, un padre indiferente. Pero dice este teólogo que nosotros debemos de ver lo primero del lado de Dios. Por ejemplo, decir que no debemos de medir a Dios usando primero al Padre humano, sino que medimos toda paternidad humana a la luz del Padre revelado en Cristo Jesús. Si queremos ver la mejor muestra del amor de Dios es en la expresión de la paternidad, es ver a Dios Padre con su Hijo Jesús. Ahí es donde vamos a poder encontrar refugio, vamos a poder encontrar refrigerio, y créame, esa es la única esperanza que podemos tener como papás y podernos animarnos. Así que lo que un hijo nunca olvida van a ser cosas más allá de un regalo, lo que hablábamos ahorita del Evangelio, de apuntarlos al que nos da la esperanza. Así que si vamos construyendo momentos en nuestros hijos, es importante siempre pensar, cuando yo no esté, ¿qué les voy a dejar a mis hijos? ¿Okay? Bueno, ya para cerrar, porque creo que ya estoy al punto para cerrar, quisiera, como veíamos al principio, ¿no?, desarrollar realmente la paciencia
para que uno pueda llevar la disciplina, la formación, para que podamos llevarlos a ellos en santidad. Y si podemos hablar de un padre, me gustaría que nos lleváramos esto, que es la historia del hijo pródigo, el padre que corre. Y este padre que corre, si ya tenemos mucho esta idea del hijo pródigo, ¿no? Pero le quiero leer Lucas 15:20, dice: y levantándose vino su padre, pero cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y le sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Si usted está cansado, como tal vez ese hijo que se había rebelado, se había ido y andaba comiendo las sobras de los animales, de los puercos, si usted se siente cansado o perdido, recuerde que hay un padre que está pronto a correr a recibirle en sus brazos. Porque, digamos, aquí la historia es el hijo, el pródigo es el papá, no son, los hijos somos ya sea el que estuvo ahí con el padre siempre, pero que nunca disfrutó del amor de su papá, o aquel hijo rebelde que se fue. Y creo que esa seguridad de que tenemos de no tener todas las respuestas, pero tenerlas cuando nos sentamos cansados, recibirlas de un padre que viene en pos de nosotros con los brazos abiertos, es importante. Y si podemos pensar en un hijo, qué mejor ejemplo que Jesús, aún en medio de su momento más difícil, que decía: que pase de mí esta copa, cuando iba a ser entregado. Él se acercó a Dios como su papá. Si Él lo puede hacer, imagínese uno que tal vez nuestras dificultades y nuestras angustias nos pueden sobrellevar, pero la confianza que tenemos de que Él nos dice, Jesús cuando les enseña a orar a sus discípulos, dicen Padre nuestro. No dijo Rey nuestro, no dijo amigo nuestro, que también caben todos esos títulos en el Dios, pero si Él decide que le llames tu Padre, es porque es tu Padre y porque uno tiene que tener la confianza de acercarse a Dios como su papá, que tiene todo el poder, que tiene todas las cosas que nos puede dar, si nosotros nos disponemos primero. Y ya para terminar, este versículo de Hebreos 12, del versículo del 5 al 11, lleva antes de eso, lleva un consejo para aquellas personas que les digo que estaban en angustia. Y nuestra idea del Día del Padre es que nosotros podamos ver esta exhortación que dice en el versículo 2, antes de eso lo voy a leer, dice: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz. Él vio la cruz con gozo. Y dice: menospreciado el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, en los lugares más altos que pudo tener. Puesto los ojos en Jesús. Mi hermano, si usted se siente cansado o se siente que, híjole, he querido ser lo mejor papá posible, pero siento que hay mucho lugar para poder crecer y tal vez he fallado como papá, ponga los ojos en Jesús, porque solamente en Él nosotros vamos a tener esa confianza de saber que la ayuda está en ese Padre que va a venir corriendo con nosotros y nos va a rescatar. Dice: no te preocupes, no tienes que tener todas las respuestas, no sé cómo hacerle, no te preocupes, me salió un hijo muy rebelde, no te preocupes. Dios está ahí para guiarnos, pero nosotros tenemos que ver esa necesidad de nuestro corazón y reconocer primero que Dios está ahí para podernos guiar y últimamente ser un buen hijo, pero más que eso, darnos ese privilegio de poder tener esa probadita de lo que Dios es, ese Padre espiritual para nuestras vidas. Dios nos va a capacitar para eso. Créame, si usted reconoce y pone su mirada en Cristo. Así que esto es una palabra de ánimo, pero también una palabra de exhortación, de no olvidar
que esa disciplina también es para nosotros, para ser moldeados y ser llevados a la santidad de Cristo.